Hoy nos toca el capítulo 9, la lectura de esta semana, como había dicho de la historia. Estudiamos la vida de dos mujeres que desenvolvieron algunas decepciones en su vida. Y por medio de las decisiones o decepciones, pudiéramos decir, podemos ver en esos momentos difíciles cómo nosotros podemos superar estos momentos o tiempos difíciles. Si hicieron ustedes hoy día o entre la semana, si usted leyó, y yo me estoy refiriendo hoy día de Ruth y su suegra Noemí. Repasemos la historia. Se trata de un marido llamado Elimelech, cuyo nombre significaba Dios es mi rey. Y su esposa Noemí, cuyo nombre significaba agradable o dulce. Ese nombre parece capturar la vida de Noemí desde el tiempo. Y de hecho, más adelante en el libro, ella describe su vida temprana como plena o completamente feliz y satisfecha. ¿Tenemos alguna Noemí hoy en este día en la casa del Señor? ¿Noemí? Amén. Your middle name? Okay. No. Amén. De hecho, esto aseguró que Noemí se sintió así el día de su boda. Podemos pensar cuando Noemí llegó al momento de casarse, cuando ella y su esposo habían llegado a esos votos matrimoniales, pusieron de pie y se entregaron a la vida el uno al otro. Y sin duda había mucha emoción, mucha anticipación de su parte. Parecía que Elimelech y Noemí desarrollaban una vida de feliz, que iba a ser una vida hasta el final feliz. Entonces nacieron sus dos hijos, y te imaginas la alegría que tenía esta madre cuando recibe sus dos hijos. La vida de Noemí estaba llena, completa. ¿Ok? Entonces vamos a retomar la historia a ese punto. Leemos en el libro de Ruth, si usted quiere ir y seguirme allí en el libro de Ruth, vemos en el primer capítulo, entramos en los primeros 17 versículos y quiero tomar solo parte para poder darle la historia de lo que ha sucedido. Las cosas comenzaron de esta manera, a ir así para abajo. Todo iba bien, pero las cosas cambian. Las cosas cambiaban para Ruth y su esposo. Su sueño para siempre feliz. ¿Cuántos soñamos cuando nos casamos? Todo va a estar bien, todo va bonito, todo, y de repente algo sucede. Las cosas cambian. Hubo hambre en esta tierra donde ellos vivían y se prolongó por mucho tiempo. Eran tan severos los tiempos que ya no podían permanecer en esta tierra prometida. Tienen que ir a un lugar, a un lado, y probar otras cosas. La familia moraría de hambre si se quedaban allí en este lugar. Entonces, Elimelech le dice a Ruth: vamos, que tenemos que mudarnos. Van a un lugar, a esta tierra de Moab, que el terreno allí es muy fértil. Deciden trasladarse allí. Y tenemos que entender cómo habría sido eso para ellos.
Como cuando uno le dice, hey, nos vamos a, su esposo o su esposa le dice, nos tenemos que mudarnos. Nos tenemos que cambiar de un lugar a otro, como si fuera algo tan fácil para hacer. ¿A cuántos les gusta moverse de un lugar a otro? ¿Será difícil? Simplemente tal vez las cosas que obtenemos por los años y años y años, y tenemos que empacar, y luego tenemos que rentar una camioneta, o ayudar o molestar a un amigo que nos va a ayudar. Y las cosas no son tan fáciles. Bueno, esta familia tuvieron que hacer un cambio. Tuvieron que desesperadamente empacarse y moverse. Y Moab, el pueblo de Moab era los descendientes de Sodoma. Lo que significaba era una cultura muy pagana y que eran los enemigos de Dios. Entonces Elimelech y Naomi tenían que estar desesperados por mudarse allí. No fue una decisión fácil. Y creo que cuando hacen el cambio, cuando Naomi piensa en esto, comienza a decir, bueno, tengo mi esposo que me cuida, tengo a mis 2 hijos, tengo a todos los que necesito a mi alrededor, todo saldrá bien. Ellos son sanos, son fuertes y tenemos nosotros a Dios. Tengo mi fe, entonces con todo esto estoy bien. Y nos vamos, nos mudamos. Pero cuando llegan a Moab, el esposo de Noemí se pone grave y las cosas no van muy bien. Se enferma y de repente comienza a empeorarse. No se mejora. Se vuelve más y más débil y finalmente muere. Ahora piensen esto. Se mueven de una tierra a otra, donde Noemí había dicho, bueno, tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo mi Dios, mi fe, tengo todo lo que yo necesito, y de repente se mueven y al tiempo muere su esposo. Comienza a contar, tengo mi esposo, pero ella ahora se muere. Y de repente Noemí es una madre, se encuentra una madre soltera, una viuda en Moab, el país hostil, tratando de criar a 2 hijos. Y bueno, sus hijos crecen, se enamoran de 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth, y se casan, y parece que fue un gran día. 2 bodas. Finalmente, las buenas noticias para Noemí. Pero estas 2 bodas son seguidas rápidamente por 2 funerales. No hubo tiempo para que los nietos nacieran. Entonces, después de perder a su esposo, Noemí pierde a sus 2 hijos. Wow. ¿Cómo estuviera usted? Duele. Un dolor que tal vez entra, decepción. Comenzamos a preguntar, ¿qué está pasando en mi vida? Algunos tal vez pudieran decir, ¿dónde está Dios en toda esta situación? Está experimentando increíble dolor. Y después de perder todo, decidió realmente no tener otra opción.
Al principio decía, tengo mi familia, tengo mi esposo, tengo mis 2 hijos, tengo mi fe, tengo todo lo que yo necesito. Nos mudamos, pero de repente ya no tengo hijo, ya no tengo mi esposo, ya no tengo mis 2 hijos. Y ahora, ¿qué hacemos? Y pensar, ¿dónde está Dios en todo esto? No tenía otra opción. Noemí piensa de esta manera y dice, no hay otra opción. Regresaré a casa y solo esperar que las cosas fueran mejor en su pequeña ciudad. Entonces ella le dijo a sus 2 nueras, a Ruth y Orfa, mira, quédense aquí. Ustedes son mujeres jóvenes. Quédense en su tierra natal de Moab. Tienen tiempo para volver a casarse y tener una familia, pero yo tengo que volverme. Orfa aceptó quedarse, pero Ruth se niega a dejar a Noemí y ella le dice a su suegra, vamos entrando al primer capítulo, versículos 16 y 17. Del primer capítulo de Ruth. ¿Lo tienen? Ella le dice a su suegra, respondió Ruth, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Wow. Wow. ¿Quién le diría a su suegra esas palabras? La Escritura nos dice que Noemí debe haber sido una suegra maravillosa. ¿Cuántas suegras maravillosas tenemos? Alguien diga amén. Porque había una relación muy especial que se había formado entre ella y Ruth. Y la Biblia nos dice en el versículo 18 del primer capítulo de Ruth, a ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no la insistió más. Entonces, ¿qué hace? Noemí se levanta con sus cosas, Ruth la sigue y hacen el viaje difícil de regresar a la tierra natal de Noemí, un lugar llamado Belén. Belén. Diga. En ese momento empezamos a entender por qué esta historia está en la Biblia. En aquel entonces Belén era una ciudad muy, muy pequeña. Una ciudad de menos de 200 personas. Y por lo tanto, cuando Noemí regresa, era una gran noticia. Todos ahora se daban cuenta que había regresado Noemí. ¿Y qué sucede? La gente comienza a hablar. Usted sabe, la gente. Creo que eran hispanos. Era nuestra gente, porque comenzamos a hablar. ¿Y qué pasó con Noemí? Y regresó con su nuera. Y todos, ¿dónde están los otros? Y comenzaban a hablar. Y comenzaban a decir, ¿es ella? No se parece a ella. ¿Es esta Noemí?
Ahora recuerde cómo o qué significaba su nombre. Su nombre significaba agradable o dulce, por lo que decían, esta persona se parecía a Noemí, pero ya no parecía agradable. ¿Cómo pudiéramos pensar o ver a Noemí? Perdió su esposo querido, perdió sus 2 hijos y regresa a un lugar donde había hambre y tiene que regresar. ¿Y cómo miraríamos el rostro de una mujer que le llamaban agradable o dulce? Y Noemí, sabiendo que habían hablado de ella y escuchaba, hablaban de ella, contesta: ya no me llamen más así, porque Dios ha hecho mi vida amarga, no dulce. Me fui llena del Señor, pero el Señor me ha regresado vacía. Wow, duro. El Todopoderoso me ha traído desgracias. Mi vida no ha salido como yo pensé que iba a salir. Estas 2 mujeres se encuentran en un lugar, en una edad dominada por el varón, por lo que para una mujer estar sola, sin un hombre, era enfrentar a la ruina. No existía en esos tiempos el seguro social que se encargaba de la tal persona. En aquellos días no había ninguna red de seguridad, ninguna fuente de ningún tipo de futuro cuando una mujer no tuviera un hombre en su vida. Y las 2 mujeres llegaron en la temporada de la cosecha. Y esto es lo que les ofreció una forma de poder ganar finanzas. Llegaron al momento donde tal vez ellas pudieran trabajar para tener. Vemos en la palabra del Señor que de acuerdo o las instrucciones de Dios en ese entonces, los granjeros ricos tenían que dejar que los pobres llegaran y recogieran de la cosecha que iban levantando, que pudieran los pobres recoger en medio del campo. Podrían seguir detrás de los recolectores para recoger trozos de grano que quedaban atrás. Entonces Ruth convence a Noemí para que le deje ir a hacer este trabajo. Sabía el peligro que tenía Ruth en hacer esto. Recuerde que Belén era la ciudad pequeña, pero todos pudieran saber o todos se iban a dar cuenta quién era Ruth, que Ruth no era de allí, que Ruth era de la tierra moabita, que eran contra el Señor, enemigos del Señor. Llegaba un peligro tal vez para Ruth. Resultó que Ruth, sin saberlo, eligió un campo, propiedad de un pariente del suegro que ella nunca conoció, un pariente de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. El nombre de este pariente es Booz. Y cuando supo quién era Ruth, la colmó de amabilidad.
Ahora, ¿por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que Booz le dio tanta atención a esta mujer Ruth? No digamos que porque era mujer o que tenía buena apariencia. Pensemos en esto. Creemos que Dios, nuestro Señor, en el lugar santísimo, en el lugar donde Él está sentado, está manejando nuestra situación. Hablamos de la historia primaria, donde el Señor maneja lo que está sucediendo en la historia secundaria. Creo que fue porque Booz sabía lo que sufría un extranjero. La madre de Booz era Rahab, la ramera en la historia de Jericó. Wow, diga wow. Cómo el Señor comienza a mover las cosas. Noemí piensa que todo se acaba aquí. Pero aquí el Señor apenas está escribiendo nuestra historia. Así que Booz sabía lo que era ser una extranjera entre los hebreos. Tal vez la madre de Booz le había contado, ¿sabes cuánto sufrí yo? ¿Qué lecciones hoy en este día? ¿Qué lecciones podemos aprender que nos puedan ayudar en lidiar con nuestras decepciones? Que usted y yo podamos experimentar en nuestras vidas. ¿Qué aprendemos? La primera cosa que quiero mostrar o llegar es que el dolor de nuestras decepciones no serán para siempre. El dolor no va a ser para siempre. Sí, es muy fácil, pastor. Usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. Yo entiendo eso. Pero usted no cree que también el pastor no pasa por momentos difíciles. Hermanos, pregúntenle solo al pastor Leo. El dolor, hermanos, no va a ser para siempre. No será para siempre. Si tiene aún dolor hoy en este día, si usted ha llegado hoy en este día con un dolor, con un problema, está decepcionado, le digo esto, que el Señor está manejando, el Señor está haciendo las cosas en su vida. Espere que el Señor va a obrar para su vida. Que no llega mi respuesta. Mire la vida de Noemí. Pierde su familia. Tiene que regresar. Y tiene que lidiar con su nuera. ¿Qué va a hacer? Y nosotros pensamos, bueno, la contestación no la he recibido. ¿Cómo lo voy a hacer para el mes que viene? ¿Cómo voy a hacer esto? O esto ha sucedido con mi relación. Mi familia está fallando. Las cosas no están pasando con momentos buenos. Y hoy en este día le puedo decir, no será para siempre. No será para siempre. Puede que nunca tal vez se desparezca totalmente,
Pero hay que tener confianza en el Señor. Tal vez sentimos que estamos pasando por un túnel bien oscuro. Y se ve oscuro y no vemos. Pero hay un otro lado. Hay el otro lado de ese túnel que podamos llegar. No se termina allí. Como dicen en inglés, there's light at the end of the tunnel. Hay luz al final del túnel. Va a llegar un tiempo cuando usted va a poder recordar lo que había sucedido en su vida, pero ahora en Cristo Jesús yo tengo la victoria. El gozo del Señor siempre estará con nosotros. El sol brillará en su vida una vez más. También podemos ver que la importancia de involucrarse con la vida. La importancia de involucrarse con la vida. Ruth no abandonó la vida cuando su esposo murió. Ruth pudiera decir, ¿sabe qué? Suegra, usted se va. Yo me quedo aquí, yo soy jovencita, como usted dice, yo me voy a casar y voy a tener mi familia y se acabó. Orfa, vámonos. No. Ella no paró ahí. Se fue con ella a un lugar extranjero, un lugar que ella no conocía. Y dijo, hoy en esta tierra yo comienzo mi vida de nuevo. Y sabe lo importante que ella hizo, como es el hecho de que ella hizo algo, no se quedó estancada. A veces, hermanos, nos queremos, cuando viene el enemigo, cuando llega el ataque, nos queremos quedar en shock y no queremos hacer nada. Aún cambia nuestro rostro. Un día estamos cantando cuán grande es el Señor y de repente llega la decepción, llega el problema y de repente cambia nuestra mirada primero, pero cambia nuestro rostro. ¿Y qué te pasa a ti? Yo ya no quiero saber nada. Y aún tal vez le gritamos al Señor, diciéndole, Señor, ¿dónde estás? Cambiamos de dulzura a amargura. Ponemos la cara de limón. ¿Usted sabe cuál cara? No se ría, porque la he visto. Cambia nuestra mirada. No nos demos, hermanos, por vencidos. Manténgase ocupadito. No pierde su mirada en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Tenemos que mantenernos ocupados en Él, nuestra mirada en Él, aprendiendo nuevas cosas. Tal vez no era como nosotros pensábamos, pero el Señor tiene otros planes. Dígale a su vecino, te dije. Las cosas cambian. Y cuando cambian hay que mantener nuestra integridad. Amén. Escuchen las palabras de Booz en Ruth capítulo 2, versículo 11 y 12. Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Wow.
Muchas veces cuando las personas cuando experimentamos desilusión, cuando pasamos especialmente por soledad o las cosas difíciles en nuestra vida, ¿sabe qué? Que comenzamos a ver otras cosas. Perdemos nuestra vista en el Señor y comenzamos a decir, bueno, hay que recobrar el gozo y hay esto, y hay esto, y hay esto. Y el Señor está, ¿dónde? Comenzamos a ver acciones de pecado. Wow. Hágale así a su vecino. Queremos el camino corto. Queremos recobrar ese gozo y vamos a hacer lo que sea para obtener algo que a veces es falso. Estamos pasando por momentos difíciles y Ruth mantiene su integridad. Evitó tentación y vivió una vida de integridad. Mateo 5:45 nos dice: que Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre el justo y el injusto. Pero el sufrimiento injusto siempre es mejor que el merecido juicio. Entonces, en nuestro dolor, en nuestra decepción, no abandone sus principios morales. Mantenga su integridad. No importa qué tan bonito se mire. Porque sabe una cosa, el chamuco, el diablo, Satanás, usted sabe lo que digo. Él le va a mostrar cualquier cosita para decir, ay, ¿quieres el gozo de nuevo? ¿Quieres restaurar ese gozo? Te lo doy así, tan rápido. No sea engañado. Mantenga su integridad. Y el último punto que quiero tocar es este. Siempre confiar en Dios para redimir su situación. Noemí pensó que regresaría vacía, que Dios la había abandonado. Pero como ella supo más tarde, Dios estaba trabajando, como había dicho. Dios estaba manejando. Dios estaba escribiendo en la historia primaria la vida de Noemí. El Señor trabajaba en medio de lo que parecía una pérdida increíble. Dios está trabajando, está haciendo el trabajo. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es tan difícil? Iglesia, ¿qué es tan difícil para nuestras vidas? Si el Señor es nuestro Redentor, el Señor es el que se encarga, el Señor es el que escribe en nuestra historia. Noemí no podía ver en esos momentos tan difíciles de su vida. Ahora, piense en esto, piense en lo que está tal vez sucediendo en su vida. Piense en lo que está sucediendo en su matrimonio, en su familia, con sus hijos. Problemas tal vez en el trabajo. Cosas que han sucedido, que ha llegado a un momento de decepción.
Y tal vez usted ha gritado y ha tirado las manos en lo alto diciendo, ¿dónde está ese Dios? Dice que Noemí, en su amargura ciega, llega a tener un tesoro que fue su nuera. Más tarde, cuando nació el nieto de Noemí, las amigas de ella le decían, Ruth, es mejor que 7 hijos. Dios estaba redimiendo la historia de Noemí en el pasado, cuando ella pensaba que todo estaba destruido, que ya no iba a ser nada bien, que no podía regresar a su propia tierra y decir, mire lo que el Señor ha hecho. Ahora podía levantarse y decir, yo tengo familia, porque el Señor es mi redentor. Dios bendijo a Ruth y Booz con un hijo llamado Obed, que tuvo un hijo llamado Jesse, que tuvo un hijo llamado David. Y 28 generaciones más tarde, un pequeño bebé que nació, que se llamaba Jesucristo. Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y pensamos que nuestra historia ha llegado a terminarse. Pero el Señor, el Redentor, sigue escribiendo. Mi hijo, mi hija, aunque tiramos los brazos y decimos, ya no puedo más, el Señor dice, hay luz, hay una luz, hay una luz, hay una luz al final de ese túnel. Y esa luz se llama Jesucristo.